Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a la Escuela de Padres de Orienta Nova. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo potencial del niño. En concreto voy a darte 3 claves y 9 acciones para poner en práctica en casa para desarrollar al máximo el potencial de tu hijo. Si no te has suscrito a mi canal, te animo a que te suscribas ahora mismo. ¡Comenzamos! Hoy te voy a enseñar cuáles son para mí las 3 claves principales para desarrollar el potencial y te voy a dar 9 acciones, te voy a dar 3 acciones por cada una de estas claves. Son claves muy sencillas, unas acciones muy básicas para que las pongas en práctica en casa, ¿vale? Van a ser muy efectivas y bueno, van a ir marcando pues ese camino hacia el futuro próspero que nosotros, todos los papás, tenemos para nuestros peques. Así que bueno, coge papel y boli y comenzamos, ¿vale? ¿Cuál es esa primera clave fundamental para desarrollar el potencial de los niños en casa? Pues la primera clave que yo te doy consiste en fomentar la curiosidad y la pasión por aprender, ¿vale? Esto es fundamental. Y yo te pregunto, ¿hay algo más bonito que disfrutar aprendiendo? Porque para mí es una de las cosas más bonitas y una de las cosas con las que más disfruto, ¿no? Y inculcar esa pasión, esa curiosidad y ese interés y motivación a los peques por querer aprender cosas, es fundamental. La curiosidad y la motivación por aprender son el motor del aprendizaje, ¿vale? Entonces, bueno, tienes que tener en cuenta que los niños que son más curiosos y que tienen mayor inquietud e interés por aprender cosas, pues son aquellos que van a ser más propensos a desarrollar habilidades cognitivas superiores, ¿vale? Como el razonamiento lógico, la comprensión, etc. Y van a tener así también pues, más facilidad para enfrentarse a los grandes desafíos de la vida con más confianza y con más seguridad en sí mismos, ¿vale? Entonces es fundamental que en casa inculquemos esa pasión por querer aprender, ese interés, esa pasión por querer aprender. Como papá y como mamá, bueno, pues tienes que hacer todo lo posible por inculcar la exploración, intentar que el niño tenga siempre posibilidades de explorar, de investigar, ¿vale? Para poder así estimular el interés por aprender, ¿vale? Y fomentar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y darle habilidades y la oportunidad para resolver problemas y afrontar los grandes desafíos de la vida. Todas estas habilidades influyen no solamente en el rendimiento escolar, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de potenciar ese desarrollo o desarrollar ese potencial, hay veces que lo relacionamos directamente con que el niño tenga un buen rendimiento académico, ¿no? Que sea bueno en lengua, que sea bueno en matemáticas, ¿no? Que adquiera esas capacidades para poder, bueno, pues desarrollarse de manera adecuada en todas esas asignaturas que tiene en clase. Pues fijaos, el desarrollo potencial no solamente influye en ese rendimiento académico, sino que también influye en la adquisición de habilidades para la vida, ¿vale? Para enfrentarse a la vida. Y es que el día a día nos pone grandes retos y nos pone por delante grandes desafíos en diferentes temas, no solamente en lengua, en matemáticas, en inglés, sino que tenemos que tener habilidades para enfrentarnos a diferentes situaciones relacionadas con todo tipo de temas, relacionadas con la inteligencia emocional, relacionadas con habilidades sociales que tenemos que tener para desenvolvernos en la vida y para relacionarnos con los demás, relacionadas también con la sexualidad, educación sexual, relacionadas también para bueno, pues, desenvolvernos en un mundo donde el dinero está presente día a día, ¿no? Esa educación financiera que los niños tienen que conocer desde que son muy pequeños en los diferentes contextos, ¿vale? Y hay cosas que no se aprenden en el colegio, hay cosas que no forman parte, ¿no? de esas capacidades y de esos aprendizajes que los niños van a adquirir en el colegio y que los papás y las mamás debemos inculcarles en casa. ¿Cómo podemos fomentar esta clave en casa, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar, inculcar ese interés y esas inquietudes, esa pasión por el aprendizaje? Pues te voy a dar 3 acciones, ¿vale? 3 acciones. La primera de todas es muy sencilla, simplemente consiste en hacer preguntas abiertas. Cuando estamos jugando, cuando estamos realizando cualquier actividad, hacer preguntas abiertas. ¿Qué tipo de preguntas? Pues preguntas como ¿cómo? ¿Por qué?
¿para qué? Son preguntas que les invitan a pensar, les invitan a reflexionar, ¿vale? Y eso les va a dar, bueno, pues la posibilidad de poder investigar y de poder conocer más, ¿no? Eso enciende un poco la llama, la chispa por querer saber más sobre ese tema. Preguntas abiertas. Otra de las acciones que te doy, la segunda, es que siempre les des la posibilidad de acceder a libros, ¿vale? A juegos, a juguetes educativos, a experiencias y a diferentes situaciones con las que puedan despertar esa curiosidad por aprender sobre diferentes temas. Sobre todo si son temas que les llaman la atención a ellos, bueno, pues siempre hay que ofrecerles diferentes situaciones para que los niños puedan enfrentarse a ellas y conocer mucho más sobre esos temas, ¿no? Y así despertar esa curiosidad y ese interés. Y la tercera acción es explorar juntos diferentes entornos, movernos por diferentes entornos y darles esas experiencias de aprendizaje en las cuales, bueno, pues puedan observar y descubrir cosas diferentes, ¿vale? Para que encuentren nuevos mundos y puedan saber mucho más sobre diferentes cosas, ¿vale? Estas son 3 acciones que puedes implementar pues para conseguir esta clave, ¿no? De fomentar así y despertar el interés y la pasión por el aprendizaje. La segunda clave que te doy, bueno, pues la segunda consiste en darle apoyo y conexión emocional. Y esta es muy importante, ¿vale? Este es uno de los grandes pilares de la crianza y del desarrollo saludable de nuestros pequeños, ¿vale? Y es uno de los temas que quizá puede ser más complicado para afrontar en muchas familias. Fíjate, las experiencias emocionales que viven van a tener un impacto muy potente en su desarrollo, ¿vale? En el desarrollo de nuestros pequeños. Esas experiencias tienen un impacto muy potente. ¿Por qué? Porque van a influir de manera directa en la formación de su cerebro y en la salud mental de nuestros pequeños a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que cuidar muy bien la forma en la que hoy trabajamos todas esas emociones que nuestros pequeños sienten. ¿Por qué es tan importante darle un sostén emocional a los niños? Pues porque las conexiones emocionales que tienen lugar, si son sólidas, se producen unas conexiones emocionales sólidas, esto va a contribuir a un buen desarrollo de la autoestima, a una capacidad, a que puedan adquirir capacidad de empatía y al desarrollo de habilidades sociales. Así que fijaos si es importante el poder trabajar las emociones de manera adecuada. Es muy importante que tú, como mamá o como papá, aprendas a acompañar esas emociones y aprendas a acompañar a tus hijos desde la conexión emocional, una conexión emocional que debe de ser adecuada para que pueda contribuir a ese bienestar general y a la formación de un clima agradable también dentro del contexto familiar, ¿no? Porque las experiencias que se viven acerca de las emociones que sentimos todos en casa, tanto los pequeños como los papás, bueno, pues también condicionan mucho cómo se vaya a desarrollar ese clima y ese contexto familiar. Y vamos con las acciones. ¿Qué acciones te propongo yo llevar a la práctica para que puedas trabajar esta clave en casa? La primera acción que te doy es escuchar. La escucha activa y atenta de los sentimientos y las emociones de los niños, ¿vale? De manera natural. Escuchar de forma natural. Hay que darles siempre la posibilidad de que puedan expresar en cada momento lo que sienten y cómo se sienten y las emociones que están experimentando y dejarles que las vivan, que las sientan, ¿vale? Es muy importante. Ya sean emociones más agradables, como por ejemplo la alegría, o emociones un poco más incómodas, como puede ser la tristeza, como puede ser el miedo, como puede ser el enfado, ¿no? Hay que dejar que los niños expresen esas emociones, escuchar y acompañar a los niños. Y la segunda acción va directamente relacionada con esto, validar las emociones. Todas las emociones son válidas, porque a veces nos dicen, hay que validar, ¿y qué? ¿En qué consiste eso de validar? Pues todas las emociones son válidas, tanto las que son más agradables como las que son menos agradables. Tercera acción que te propongo, pues expresar
las emociones y los sentimientos que tienes en cada momento, de manera abierta, sincera y natural. Tienes que darte la oportunidad de poder expresar esas emociones de forma natural, sin miedo a ser juzgados. Desde pequeños muchas veces esas emociones que son un poco más incómodas nos las han vetado un poco, ¿no? No llores, no te enfades, que te pones muy feo. Bueno, pues hoy sabemos que esas expresiones hay que dejarlas fluir, ¿no? Esas emociones hay que sentirlas y hay que exteriorizarlas. Y es muy importante que tú con tu hijo hagas esto, ¿no? Que expreses esas emociones. Es una fantástica manera de fomentar una comunicación que sea cercana, que sea empática y que sea sana y saludable dentro del contexto familiar, ¿vale? Así que ahí te dejo esas 3 acciones para poner en práctica esta clave para desarrollar el potencial, ¿no? Y otra clave que te doy, la tercera clave, hemos dicho al principio del directo que íbamos a trabajar 3 claves, pues la tercera clave consiste en responsabilizar y dar autodisciplina, ¿no? El que puedan adquirir la responsabilidad y ser autodisciplinados, ¿no? Que a los papás y a las mamás siempre nos gusta que los niños sean responsables y que además cumplan con una disciplina. Bueno, pues si quieres que tu hijo sea responsable, que el día de mañana pueda ser independiente, ¿no? Y valerse por sí mismo y que además tenga una disciplina a la hora de realizar diferentes acciones, bueno, pues que esto además yo creo que está dentro de los objetivos que tenemos todos los papás y todas las mamás. Al final ese es uno de los puntos clave que queremos trabajar siempre con nuestros pequeños. Queremos que sean responsables, autosuficientes, independientes el día de mañana. Pues eso hay que empezar a trabajarlo desde ya, para que el niño tenga pues un crecimiento equilibrado, ¿vale? Y un éxito en la vida y en todos los aspectos de su vida. Es fundamental que desde pequeñitos pues inculquemos ese valor de la responsabilidad y de la autodisciplina. ¿Y qué beneficios puede tener esto, ¿no? En su desarrollo? Pues principalmente cuando inculcamos estos 2 valores vamos a generar confianza en sí mismos. Los niños van a tener mayor confianza en sí mismos y se van a sentir también más seguros a la hora de enfrentarse a las diferentes situaciones de la vida, ¿no? A los diferentes retos y a los diferentes desafíos que les va a plantear la vida. Y de esta manera van a poder desarrollar también la resiliencia, ¿vale? Y van a poder mantener una relación sana con el entorno, el entorno que les rodea, ¿vale? Y me puedes decir, vale, Esther, muy bien, yo eso es lo que quiero, me lo propongo, además, como ya te he dicho, creo que es uno de los principales objetivos que todas las mamás y papás tenemos a la hora de educar a nuestros pequeños, pero ¿y eso cómo lo hago? Bueno, pues al igual que con el resto de claves, te voy a dar 3 acciones para intentar trabajar esto de manera correcta y adecuada en casa, ¿no? Desde que los niños son pequeños. ¿Qué acciones? La primera acción que te doy es delegar tareas y responsabilidades, ¿vale? Desde que son muy pequeñitos, desde que son pequeños, bueno, pues hay que delegar en función de la capacidad que ellos vayan teniendo, de las habilidades, de los aprendizajes, de lo que nosotros consideramos que nuestro hijo puede desarrollar. Bueno, pues siempre hay que darle esas responsabilidades y ofrecerle esas responsabilidades y esa posibilidad de ser responsable de sus propios actos, ¿no? Con cosas que tienen que ver con su vida diaria, ¿no? Con sus vivencias y con su vida diaria. Y poder así desarrollar pues habilidades prácticas, como por ejemplo desarrollar tareas domésticas de cualquier tipo, ¿vale? Cuidar de una mascota, hacerse responsable cuando ya son un poquito más mayores de sus tareas académicas, de todo lo que tiene que ver pues, ¿no? con sus juguetes, con sus cosas personales, el aseo. Bueno, pues inculcar todas esas responsabilidades que al final son suyas, son de él. Hay que tratar de que el niño se haga responsable de todo ello. Y para ello hay que delegar, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas veces que caemos en el error de querer tenerlo todo súper controlado y asumimos demasiada responsabilidad los papás, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es delegar responsabilidades cuando nosotros consideramos que el niño ya va a ser capaz de hacerlo por sí mismo. Segunda acción que te doy, bueno, pues promover la toma de decisiones. Igual que el niño
tiene que empezar a ser responsable sobre sus cosas, bueno, pues también tiene que aprender a tomar decisiones y eso es algo que tiene que ponerlo en práctica desde que es muy pequeño. Y le vamos a ofrecer oportunidades para que pueda tomar decisiones, pues pequeñas decisiones de su día a día, de sus cosas, de donde él puede elegir las cosas, como por ejemplo, qué ropa me pongo hoy, con qué puedo jugar, a dónde vamos, a qué parque quieres ir a jugar esta tarde, ¿no? Pues pequeñas decisiones que al final tienen que ver con su día a día y donde nosotros le podemos proponer elegir, ¿no? ¿Qué te apetece desayunar hoy? ¿Qué te apetece merendar hoy? Muchas veces lo que hacemos los papás es que lo tenemos todo organizado y esto es lo que toca y esto va a ser así, va todo cuadriculado. Bueno, pues hay que dar margen y flexibilidad y darle a los niños la oportunidad de que ellos también puedan decidir y puedan elegir, ¿vale? De esta manera lo que vamos a poder hacer es, bueno, pues promover la autodisciplina, la cooperación y la capacidad para resolver problemas. Esto de la cooperación es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los papás y las mamás decimos, es que no quiere ayudar, es que le digo, tienes que hacer esto y no hace, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo de tal manera que el niño quiera hacerlo, ¿no? Que el niño quiera cooperar. Y esa forma de hacerlo, bueno, pues en primer lugar es darle la responsabilidad sobre eso y darle la oportunidad de que pueda decidir, ¿no? Y así va a estar más convencido de lo que quiere hacer. Entonces, bueno, pues le vamos a dejar que tome pequeñas decisiones sobre aquellas cosas y aquellos actos que tienen que ver pues con su día a día, con sus actividades diarias. Y otra acción, la tercera acción que te propongo, pues establecer rutinas y límites, y esto es fundamental, ¿vale? Las rutinas proporcionan una estructura segura. Los niños necesitan rutinas y hábitos. Los límites enseñan autodisciplina, y esto también es fundamental. Y ambos, tanto las rutinas y los hábitos como la disciplina y los límites, van a promover el desarrollo de unos hábitos saludables, ¿vale? Entonces, el niño necesita rutinas y necesita también límites. Hay que establecer rutinas diarias con respecto pues, a aquellas actividades de la vida diaria, las comidas, el aseo, etcétera. Y también en la realización, por ejemplo, de sus tareas escolares, el que pueda tener un horario donde queden establecidas pues en qué momento del día va a hacer sus tareas escolares, cuál es el momento de la merienda, cuál es el momento de salir al parque, de disfrutar, de dar una vuelta. Bueno, pues tener un poco organizado su día a día, y esto le va a permitir sentirse mucho más seguro a la hora de realizar esas tareas porque no hay imprevistos, entonces se siente mucho más seguro. Además, pues fomentar la responsabilidad y la autodisciplina, bueno, pues lo que va a permitir es que el niño se empodere, ¿vale? Se empodere para asumir el control de sus acciones, ¿no? Para controlar todo aquello que tiene que ver con él y con su día a día, y le va a permitir también tomar decisiones sobre aquellos aspectos que son fundamentales en su vida. Con lo cual, bueno, pues hay que intentar fomentar estas dos cositas, ¿vale? A través de los hábitos, de las rutinas y de los límites, ¿vale? Yo he preparado una infografía, que la tengo aquí, ¿vale? Con estas tres claves que te estoy comentando, ¿vale? Tres claves que para mí son fundamentales, ¿vale? Para el desarrollo potencial del niño. Hemos dicho fomentar la curiosidad por aprender, la segunda, el apoyo y la conexión emocional, y la tercera, inculcar la responsabilidad y la autodisciplina, ¿vale? Aquí, en esta infografía, he recogido un poco pues, un resumen con las acciones que tiene cada una de estas claves para que te la puedas descargar a través de la escuela de padres. Esta infografía la voy a mandar por email, ¿vale? Entonces, aquellas personas que estáis suscritas a la newsletter de la escuela de padres, pues os va a llegar. A través del próximo email que voy a mandar, la vais a recibir. Aquellas personas que no estéis suscritas a la newsletter de la escuela de padres, bueno, pues si os suscribís ya de manera automática la vais a recibir, ¿vale? Si os suscribís ahora antes de que la envíe por email, pues la vais a tener 2 veces, porque os va a llegar de manera automática con la suscripción y además
bueno, pues como voy a mandar un email con ella, para las personas que ya están suscritas, os volverá a llegar el email una vez que os suscribáis. Por lo tanto, bueno, pues si la queréis, para tenerla en casa, para recordar todas estas acciones, que son cositas que las tenéis que llevar a la práctica, porque si no las lleváis a la práctica, difícilmente vamos a conseguir este objetivo, ¿no? De desarrollar el potencial del niño en casa. Bueno, pues os suscribís y os la mando por email para que os resulte mucho más sencillo. Y estas, como te he dicho, son las 3 claves que yo considero fundamentales. Pero para lograr el desarrollo potencial del niño, bueno, pues es necesario trabajar muchos más aspectos, no solamente la curiosidad por aprender, no solamente las emociones y no solamente los límites y las rutinas, son muchas más cosas las que hay que trabajar, ¿no? Porque la vida, bueno, pues tiene grandes desafíos, como ya te he dicho, y entran en juego pues muchos retos que van a poner a prueba pues nuestras capacidades y en este caso las capacidades de tu hijo para enfrentarse a las diferentes situaciones sobre diferentes temas, como ya te he comentado al inicio, ¿vale? Por eso, bueno, pues yo te animo a que le eches un vistazo al taller que tenemos en la Escuela de Padres sobre el desarrollo potencial del niño. Es un taller en el que profundizamos mucho más sobre estas claves. En concreto te doy 10 claves para el desarrollo potencial del niño, con lo cual no nos quedamos con 3, que estas son las 3 básicas y principales y más fundamentales que hay que trabajar, pero en este taller te hablo de 10 claves con las que, bueno, te voy a dar una serie de actividades prácticas, una serie de acciones con las que vas a poder reflexionar y con las que vas a poder aprender mucho más para poder desarrollar al máximo el potencial de tu hijo en casa. Para conseguir que el niño desarrolle ese potencial, bueno, pues vas a tener que enfrentarte a grandes desafíos que tiene la crianza y a grandes desafíos que tiene la educación en su día a día. Por eso, además de esas 10 claves que se ven en este taller, además hay un bloque que es el más extenso en el que afrontamos 9 grandes desafíos de la crianza, ¿vale? Para que, bueno, pues tengas actividades prácticas, porque en cada uno de esos grandes desafíos te doy 6 acciones para poner en marcha y una actividad práctica para trabajar en cada uno de los aspectos. Y abordamos los grandes desafíos de la educación sobre los diferentes temas que son importantes trabajar en casa. Hablamos sobre despertar esa curiosidad por aprender, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de pensamiento crítico, hablamos de creatividad, hablamos de educación sexual, hablamos de educación financiera, hablamos de diferentes temas. Con lo cual, en cada uno de esos temas yo te doy 6 acciones para llevar a la práctica y una actividad práctica para desarrollar en casa con los peques, ¿vale? Así que bueno, pues es un taller bastante completo porque tiene una extensión de 3 horas y media de duración en vídeo, con lo cual, bueno, pues hay carrete para hablar sobre muchos temas y además es un taller muy práctico. Es un taller en formato vídeo y lo tienes dentro de lo que es la suscripción de la Escuela de Padres, con lo cual, bueno, pues si quieres acceder ya, pues puedes acceder ya. Una vez que te suscribas, accedes de manera automática y directa a este taller, ¿vale? Porque hay otros talleres que no se accede de manera directa, pero en este se accede de manera directa una vez que te suscribes a la Escuela de Padres. Con lo cual, pues bueno, pues si quieres profundizar mucho más sobre todo esto que hemos hablado en este directo, te voy a dejar el enlace en la descripción, también te voy a dejar el enlace en las stories para que le eches un vistacito a este taller, ¿vale? Es un taller, como digo, online y en formato vídeo que puedes hacer al ritmo que tú quieras, ¿vale? Está dentro de lo que es la suscripción a la Escuela de Padres y acceder a él es muy sencillo, simplemente tienes que entrar en la página web principal de Orientanova, www.orientanova.com, y en la pestaña Escuela de Padres, ahí vas a ver el taller. Te suscribes a la Escuela de Padres y de manera automática vas a poder acceder a este taller, ¿vale?
Así que nada, te animo a pasarte por Orientanova, echarle un vistacito a este taller, que te voy a dejar el enlace para que puedas echar un vistazo a la información en la descripción, y si tienes cualquier pregunta, cualquier duda que hacerme, me la puedes dejar en comentarios o ponerte en contacto conmigo por privado, y estaré encantadísima de poder orientarte y de darte toda la información que necesites. Muchas gracias por estar ahí, por haberme escuchado, por haberme acompañado en este vídeo de hoy. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta pronto.